empezamos hablando sobre las armas de nuestra milicia. Y dijimos, número 1, que tenemos el poder de la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, estuvimos en Corintios, donde dice la palabra del Señor: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Viste que hoy ya comenzamos a aplicar lo que aprendimos ayer y comenzamos a destruir fortalezas que estuvieron en nuestros padres, fortalezas que estuvieron en nuestros abuelos. Todo eso se cae en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vimos luego Apocalipsis 12, verso 10 al 11, que Dios nos ha dado poder por la sangre de Jesucristo. Tráigame estos elementos. Muy bien, quiero que entendamos algo. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque si yo le digo a usted, haga aseo en su casa, hay mugre, hay cucarachas, hay insectos, y yo le digo, haga aseo usted en su casa, pero usted no tiene los implementos. No tiene una escoba, no tiene un trapeador, no tiene un detergente, no tiene un límpido, no tiene un cepillo, no tiene un guante, no tiene unos químicos para que desarraiguen eso y para eliminar todo eso. Entonces usted tiene un problema porque usted no tiene las herramientas para hacerlo. Ahora, nosotros somos más que vencedores porque el papá Dios, en este caso William Torres, ya nos entregó, mire aquí, todo esto. Dios bendiga a todo generoso sembrador en la iglesia. Que Dios le multiplique a todo el que entrega su diezmo, porque en esto se va un poco de plata cada mes. Ya sabe cómo, imagínense si eso es en su casa. Imagínense aquí en este templo tan grande, en el edificio que tenemos de Vida Kids, en implementos de aseo, invertimos también bastante dinero. Pero gracias a Dios, en Vida Nueva hay todo. Porque hay gente linda y generosa que trae el diezmo, la ofrenda, y mire, hasta estas cositas se adquieren. Entonces aquí está. Esto representa las armas espirituales que tenemos, ¿sí? Aquí hay un detergente, esto saca todo, hermano. No le hago propaganda a esto, pero chévere. Doña Ropa, Bona Ropa. Y aquí hay esto, y aquí hay unos guantes, y aquí hay unos cepillos, y aquí hay un límpido, ¿sí? Entonces estos son los elementos. Entonces, sobre todo este se parece más como a la sangre de Cristo, ¿no? Que saca lo que otro no saca y que cambia hasta el color, ¿no?, de las cosas. Entonces, esto limpia. Sin estos implementos es muy difícil. Sin las herramientas, sin las armas de nuestra milicia es muy difícil, pero ya las tenemos todo. Ahora, y este es el punto, Dios te entrega las armas, pero no pelea lo que tú tienes que pelear. Él te entrega, ahora tú tienes que hacer el aseo, ¿sí? Y esa es la otra parte en la que bendigo. Bendigo a la gente linda que trae los recursos para que en la casa de Dios haya todo, que en la casa de Dios no falte nada. Dios les bendiga y les multiplique. Pero también bendigo a los que sirven en la casa de Dios y con amor hacen que la casa de Dios está. Mire, yo veo la casa de Dios hoy, está súper linda, la veo brillante, la veo limpia, la veo linda, y están arreglando la vía de acá. Entonces hay todavía mucho polvo en este momento, pero hay gente linda que ama la casa de Dios, están pendientes de todo. Muy bien, entonces Dios te entrega las armas de la milicia, pero tú tienes que usarlas. Tú tienes que usarlas, tú tienes que levantarte y hacer esa parte de la guerra espiritual. Eso es algo que yo personalmente no entendía muy bien en la guerra espiritual. Yo decía, pero ¿cómo? Si Cristo ya venció en la cruz, entonces yo ¿por qué tengo que hacer guerra espiritual? Yo ¿por qué tengo que ordenar a los demonios que se vayan? Yo ¿por qué tengo que ayunar? Yo ¿por qué tengo que madrugar? Yo ¿por qué tengo que vigilar? Yo ¿por qué tengo que declarar la palabra si Cristo ya venció en la cruz? Ah, ya, perfecto, es que Dios trae la provisión. En la cruz Dios nos dio la provisión. Pero ahora nosotros tenemos que tomar los elementos y, por ejemplo, esta escoba linda para barrer, para sacar lo que estuvimos haciendo hoy, sacar. Ahora hay cosas antiguas que están en tu conducta, que están en tus pensamientos, que están en tu proceder, en tus emociones, que vienen de tus padres, que vienen de tus abuelos. La Biblia dice de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y yo llevo 24 años barriendo
mi vida, sacando de mi cabeza, sacando de mis palabras, sacando de mi espíritu y de mi conducta. Les he testificado, cuando me casé en los 2 primeros años de nuestro matrimonio con mi esposa, experimenté el machismo, porque vengo de una familia machista, porque vi el machismo y todo esto, y entonces yo pensé que había sido libre de eso, pero cuando ya estábamos en el hogar, el machismo estaba allí presente. Y tuve que reconocer y renunciar. Y sigo luchando con el machista, porque Colombia es machista. Nariño es uno de los departamentos más machistas de Colombia. Y Pasto, pues ni se diga. Entonces es una lucha espiritual. Es una lucha de sacar lo que no es de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús no es machista. Entonces en mis 2 años de matrimonio me di cuenta que yo estaba siendo un esposo como mi papá, no como Jesús. Y tuve que renunciar. Entonces hay armas, Dios me entrega todo, pero yo soy el que las tengo que utilizar. Dígale a alguien cerca, tú tienes que utilizar las armas espirituales. Gracias, William, muy amable eres como siempre. Ayer entonces vimos el poder de la sangre de Cristo, hermano, y ahí no tiene que tener miedo. Ahora que hablemos de demonología, parece que se nos va a quedar ese estudio para el nivel 2. ¿Quiere el nivel 2 cuando terminemos este nivel 1? Y entonces, cuando empecemos el estudio de los demonios, vamos a estudiar a fondo cómo operan los demonios, qué clase de demonios hay. Vamos a hablar sobre los hechizos, los encantamientos, vamos a hablar sobre las tentaciones, los engaños, las mentiras, como la oposición, ¿sí? Hoy en la noche, hoy miércoles será día de liberación. Hoy a las 5:30 y a las 7:30 tendremos tiempo de liberación. Hoy vamos a ver unas liberaciones impresionantes aquí en la iglesia, de ataduras, de demonios, de brujería, muchas cosas. Vamos a ver esas liberaciones. Y cuando veamos esas liberaciones, vamos a ver cómo trabajan los demonios y vamos a estudiar profundamente todo esto. Pero no importa la categoría del demonio, no importa el poder de la brujería, no importa el poder de la maldición, la sangre de Cristo es más poderosa. Así que no tengas miedo, porque una de las formas en las que el enemigo opera es a través de la mentira, del engaño, pero también del temor. Te pone miedo, que le tengas miedo, te asusta, que tengas miedo, que no hagas guerra espiritual, que no te pone temor, y ese temor no es de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígale que está al lado tuyo, no le tenga miedo al diablo, porque el diablo le tiene miedo al que está en tu corazón. Dígale, el diablo le tiene miedo al que está en tu corazón. Si Cristo está en tu corazón, el diablo tiembla. ¿Ve? Lo importante es que esté Cristo en el corazón, como oramos hoy. Que no esté el dinero, que no estén las cosas materiales, que no esté en tu corazón un adulterio, una fornicación, que no esté en tu corazón entronado un pecado. ¿Qué significa eso? Ser necio y perseverar. Si ya sabes que algo está malo y perseveras en eso y lo cuidas y lo atesoras, eso es necedad, eso es un ídolo. Y si hay un ídolo en tu corazón, Cristo no está ahí. Ahí es el problema. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Muy bien, terminemos este primer punto, que son las armas de nuestra milicia. Número 1, el poder de la sangre de Cristo. Número 2, el poder de la palabra declarada. Les enseñé ayer que no de nada te sirve tener la Biblia si está cerrada, si no la sabes, si no la memorizas. Debes declarar la palabra de Dios. Y esto va para todos, ministros de alabanza, intercesores, líderes. Tienes que declarar la palabra. Tú puedes decirle a la gente, ánimo, arriba las manos, vamos. Pero si tú utilizas la palabra, si tú memorizas un salmo, si tú memorizas un texto bíblico y lo sueltas, esa palabra tiene poder. Tú declaras la palabra en los aires, porque la Biblia dice que los demonios están en los aires. Dice que son príncipes de la potestad del aire. Y cuando tú declaras la palabra, se corta. ¿Viste lo que hicimos hoy? Declaramos, soltamos la palabra. Y eso tiene que ir acompañado de fe. Número 2, veamos hoy, número 3, perdón, estoy hablando de las armas de nuestra milicia. Vamos a hablar del poder de la alabanza. Escriba allí, el poder de la alabanza. ¿Cuál es el poder de la alabanza, pastor? Que los demonios y la guerra espiritual no comenzó aquí en el planeta Tierra. Sí, comenzó en los cielos, donde Lucifer era el encargado de la alabanza y de la adoración. La Biblia dice que Dios hizo instrumentos en el día de su creación. Por eso Él maneja demasiado bien la música.
La Biblia dice que hubo tamboriles y flautas en el día de su creación. Y como era el tan bello y tan hermoso, ¿y por qué? Porque a Dios nadie ha visto jamás. De Dios los profetas y Moisés y todos ellos solo vieron las espaldas de Dios. Solo vieron lo que se llaman teofanías. Solo vieron lo que se llaman manifestaciones de su presencia. El fuego que ardía en la zarza. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Por eso dijo el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, visto de los ángeles. Cuando los ángeles vinieron al pesebre, vieron al Elohim, al Dios todopoderoso hecho carne. Y ahí pudieron verlo, porque nuestro rey habita luz inaccesible. Ahora, cuando seamos transformados en gloria en el arrebatamiento, le veremos tal cual es, dice la palabra. ¿Quién ha visto al Dios todopoderoso, a Elohim? ¿Quién lo ha visto? Solo el Hijo. Solo el Hijo. Los ángeles solo han visto el resplandor de su gloria. Entonces, cuando vieron a Lucifer todo bello, lleno de piedras preciosas, de esmeraldas, de rubí, de zafiros, de instrumentos, de sonidos, wow, los ángeles dijeron: wow, qué ángel tan hermoso, tan maravilloso. Y ahí es donde ese ángel quiso la alabanza para él. Ahí vino donde Lucifer quiso la alabanza para él. ¿Cuál es el poder que tiene la alabanza? Que le damos la alabanza al que la merece, al que es digno, a Jehová de los ejércitos. Y ahí entonces los demonios se comienzan a fracturar y a huir y no soportan. Entonces, en medio de la alabanza, la Biblia nos muestra que Israel vencía. Cuando Moisés tenía las manos levantadas, Israel prevalecía sobre los amalecitas. Y entonces las manos de Moisés, que representa tener las manos levantadas, alabanza. Recuerde que existe algo muy poderoso que se llama lenguaje no verbal. Muchas veces alabamos a Dios con instrumentos, con flauta, y eso me encanta, pero también alabamos a Dios con nuestros cuerpos. La danza es un lenguaje poderoso de alabanza. Batir las manos, aplaudir, dar gritos de júbilo, es una alabanza poderosa cuando te arrodillas, cuando te postras en la presencia de Dios. Entonces, hay personas que llegan a la iglesia y se cruzan de brazos, no los levantan, no aplauden, no danzan, no saltan, son estáticos. Y ahí hay un problema, porque el cuerpo tiene que expresar la alabanza. Entonces, esa alabanza es para Dios Todopoderoso. Esa alabanza es para Dios Todopoderoso. Y ahí comienza la guerra espiritual, porque el enemigo, ¿qué vas a querer? Que te quejes. Que te quejes contra Dios, que te quejes de todo. Y es lo que vemos hoy en día. La gente vive quejándose. Dile que está lo tuyo: deje de quejarse, Dios te ha bendecido mucho. Yo molesto a la gente y le digo: la pobre viejecita no tiene nadita que comer, nada más que quesos, leche, pollo, carne, no tiene nadita que vestir. Las mujeres dicen: no tengo nada que ponerme, y no hay dónde meter una blusa más, no hay dónde poner un par de zapatos más, no hay dónde. Dicen: no tengo nada que ponerme. Las mujeres son impresionantes. No tienen nada, dicen, y lo tiene todo. Quieren un mejor esposo, una mejor esposa, y tienen a la persona más especial a su lado y no lo valora. Quiere mejores hijos y no valora a los que tiene. Tiene padres maravillosos y no los valora. Tiene una iglesia maravillosa. Para los que están aquí presentes, se lo digo, mucha gente nos escribe que quieren congregarse, pero están en Bogotá, están en Bucaramanga, están en Cali, están en Antioquia, están en el Cauca, están en el Valle, están en Ecuador, están en Venezuela, están en Chile, están en Guatemala, y nos escriben: yo quisiera estar allá con ustedes en Pasto. Y los que están acá en Pasto: yo me quiero ir a Guatemala, yo me quiero ir a Bogotá, yo me quiero ir a Medellín. Porque nadie alaba. ¿Ve? ¿Y quiénes son las personas que tienen autoridad y poder espiritual? El que alaba a Dios. Cuando tú alabas a Dios, se rompen cadenas de depresión, cuando tú le das gracias a Dios. Mira, quiero que aprendas algo: grandes milagros ocurrirán cuando des gracias.
cuando alabes a Dios, cuando digas qué vida tan maravillosa, no merezco esta vida, no merezco esta cama, no merezco este colchón, no merezco estas cobijas, no merezco esta agüita caliente o esta agua fría, no merezco este cafecito, no merezco todo esto. Oh Dios, me has bendecido. Y tú das la alabanza, ahí se comienzan a quebrar las tinieblas, ahí se comienzan a quebrar esas potestades, porque eso que trae depresión, ansiedad, angustia, soledad, amargura, esa es la obra del diablo. Pero cuando te levantas hay poder en la alabanza, hermano, hay poder en la alabanza. Entonces tienes que alabar a Dios, ser una persona de alabanza 24/7. Y este fue el poder del rey David, el tabernáculo de David. Y ese es el sueño que tengo para esta iglesia: 24/7. 24 horas de alabanza todos los días acá en la iglesia. Si usted se ha preguntado a veces en qué invierten la plata en la iglesia, una de las cosas en las que invertimos es en la alabanza. Yo invierto aquí en la iglesia en la alabanza. La mano de obra, los hombres y las mujeres que están acá, yo invierto acá. Una de las personas que primero quise tener acá de tiempo completo fue nuestro director de alabanza, Carlos Mario González. Carlos Mario González es un hombre de Dios, la sangre de Cristo lo cubre, es extraordinario. Y yo invierto allí. Y así hemos venido, invertimos ahí. Tenemos 5 personas a quienes bendecimos económicamente para que la alabanza esté aquí. Y espero bendecir a 5 más, tener 10. Y espero tener a puros profesionales para la alabanza aquí. Trompetas, trombones, coros. ¿Por qué? Porque la alabanza es para Dios. Y cuando alabamos a Dios, escúchame algo, cuando alabamos a Dios, los demonios se atacan entre sí. La Biblia dice que cuando Asaf, cuando Josafat, cuando el rey David, cuando alababan al Señor, dice que los enemigos se mataban entre ellos. Cuando alabes a Dios, la alabanza empieza a extender un poder sobrenatural que destruye a todos tus enemigos. Entonces yo le digo a los líderes que quieren un grupo hermoso: ¿quieres un grupo de vida lindo? No descuides la alabanza en ese grupo. A los pastores que me escuchan, porque yo conocí pastores que decían: ponga un CD, ponga una tontera ahí, cualquiera que cante. No, eso no es así. La alabanza no es cualquier cosa. La alabanza es un arma poderosa. Y yo veo cuando mucha gente llega a la iglesia y apenas entra a la iglesia comienzan a llorar, porque hay una alabanza para Dios. Cuando estas niñas que aman a Dios y le cantan al Señor y le sirven al Señor, y cuando comienzan a sonar las cuerdas y las flautas y la percusión y comienza esa alabanza, algo comienza a suceder en el ambiente. Muchos de ustedes han sido sanados durante periodos de alabanza. Algunos se han dado cuenta y otros no se han dado cuenta. Unos se dieron cuenta: sí, tenía un tumor, tenía un cáncer, tenía una migraña, tenía esto, tenía lo otro, tenía las defensas bajas, los glóbulos blancos, las plaquetas, tenía problemas con esto. Y después de un periodo de alabanza ya se recuperaron. Unos se dieron cuenta, otros no se dieron cuenta. La alabanza tiene mucho poder. Dígale que está al lado tuyo: no descuides la alabanza. Entonces hay personas que llegan tarde a la reunión, a la iglesia, y no están en el tiempo de alabanza y de adoración. No son guerreros espirituales. Un guerrero espiritual está en el tiempo de la alabanza, está en el tiempo de la adoración. Utiliza la alabanza y la adoración, con instrumentos, sin instrumentos, pero alaba a Dios. Y a la hora de la reunión que tenemos aquí, alaba a Dios. Dile a 3 personas: alaba a Dios. Dani Berríos tiene una canción hermosa que se llama así: alaba a Dios. Simplemente alaba. Si está, alaba a Dios. ¿Ve por qué tengo que invitar personas que nos ayuden con la alabanza? Porque el Señor no me regaló esa bendición. Bueno, pero Dios se la dio a otros. Y me encanta ver aquí la alabanza. Dios bendiga a nuestro equipo de alabanza. Un aplauso al Espíritu Santo. Bendecimos a ese equipo, bendecimos a ese ministerio, a todos los que sirven a Dios en ese ministerio. Qué privilegio, qué privilegio. Yo fui baterista. 7 años toqué la batería, 2 años toqué el bajo y ministré la alabanza. Entonces soy testigo del poder que tiene. Eso tiene un poder espiritual impresionante. Eso rompe cadenas, eso quiebra, eso destruye, hermano.
Eso es importantísimo. Entonces, no descuiden la alabanza. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Si usted quiere ser un guerrero espiritual, usted tiene que ser una persona de alabanza y de adoración. Y a todos los jóvenes que me escuchan, los reto, los desafío a estudiar música. Y a todo pastor y toda pastora que me escucha le digo, si quieres ser un buen ministro, debes conocer música. Debes saber algo de música. No ser un gran músico profesional, pero al menos tener los conocimientos básicos sobre la música es importantísimo. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados, hablando de Saúl, respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Dígale que está al lado tuyo, sabe tocar. Ponga a sus hijos a saber, que sepan tocar, que conozcan de música. Ay, pastor, pero yo quiero que mi hijo sea ingeniero, sea arquitecto, sea doctor, sea abogado, sea odontólogo, sea pastor, bueno, los que quieren el ministerio, obligatorio estudiar música. ¿Sí? Eso se lo aprendimos a Marcos Witt, que Marcos Witt aprendió música obligado, porque la mamá le decía: ve a ensayar el piano y si no, no hay comida para ti. Y como Marcos Witt bien comeloncito, igual que Carlos y yo, entonces tenía que ir a estudiar el instrumento y luego ya podía ir a almorzar, a desayunar. O sea, entonces en mi casa también, y mis hijos tienen que estudiar. Y bueno, sobre todo en este caso, Isabelita está estudiando el piano. Es una obligación porque en el ministerio la música es fundamental, porque la alabanza tiene mucho poder. Entonces cuando tú vas a ver las iglesias, mega iglesias, las iglesias de multitudes, vas a ver una alabanza poderosa. E iglesias en Centroamérica como la iglesia de Benecer, como tantas iglesias, tú vas a ver qué alabanza tan extraordinaria. Y ese es el anhelo, ese fue el tabernáculo de David. Por eso dice aquí que sabe tocar. Entonces hay gente que nos dice: pastor, yo quiero estar en la alabanza. Y tú le preguntas: ¿sabe tocar? No, pero yo quiero. ¿Sabe cantar? No, pero yo quiero. Bueno, entonces vaya, estudie primero. Vaya, estudie primero 2, 3 años, técnica vocal, vaya a estudiar y luego ya viene y conversamos. Entonces que yo quiero, pero ¿sabes hacerlo? Entonces aquí dice que sepa. Si no sabe, es difícil. Si no sabe, es difícil. Entonces, que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso. Miren el poder, lo que les hablaba, el tema de la guerra espiritual, tiene que ser valiente. Un guerrero espiritual tiene que ser valiente. Dice, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Mira aquí, prudente en sus palabras. Entonces, no solamente que sepa tocar, eso es lo que les hablé ayer un poquito. Porque están los dos extremos: los que no saben tocar y los que saben tocar. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Y eso amo y bendigo tanto y anhelo que Dios siga trayendo a esas personas que saben tocar, pero también que tienen otras cualidades en su vida. Y por eso debemos bendecir y orar por nuestro equipo de alabanza, porque dice que sabe tocar, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, oiga esto, y hermoso. Y esta palabra hermoso significa lleno de gracia. Lleno de gracia. Y esta es una oración que debes hacer: que Dios te dé gracia frente a las demás personas. No es tanto una hermosura o un atractivo físico, sino una gracia de Dios. Como les he dicho yo muchas veces, esa esposa tan hermosa que el Señor me dio es pura gracia que Dios puso en mí. Es la gracia que Dios nos da. Y dice, y Jehová está con él. Y eso es lo que necesitamos. Entonces yo alabo a Dios hoy por este equipo. Mire, aquí tenemos personas profesionales y que están aquí en la iglesia en la oración. Entonces ahí es algo espectacular. Porque la persona que no sabe tocar no tiene las suficientes herramientas para que el Espíritu de Dios lo pueda usar, porque no sabe. Pero si sabe tocar y no tiene la unción del Espíritu Santo, va a ser solo sonidos. Pero como el rey David sabía tocar, pero era valiente, lleno de gracia y tenía la presencia de Dios, tenía la unción, es espectacular.
Entonces yo alabo a Dios por las personas que hoy están aquí, que aunque tengan profesionalismo y sabe tocar, pero está buscando de la unción de Dios. Reto para todos: pongan sus hijos en la escuela de música. Vida Nueva tiene escuela de música. Hablen con Carlos Mar, pónganlos a estudiar. Eso necesita exigirles, porque no les fluye. Ellos son indisciplinados, el ser humano es indisciplinado. Entonces hay que exigirle, y comience a estudiar, y comience a mirar, y vamos a... Entonces es importante. Muy bien, dice: y Jehová está con él, es la unción. Verso número 23, pasemos al 23. Versículo 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, cuidado con eso, 16:23. 1 Samuel 16:23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dile que está al lado tuyo: usa la alabanza y la adoración. Entonces hay poder. Por lo tanto, todos somos llamados a eso. Ahora, la ventaja que tenemos en este tiempo, porque en ese tiempo no había Spotify, no había YouTube Music, no había todas las herramientas que tenemos hoy. Entonces, en ese tiempo solamente podían tener música en vivo. Pero ahora usted puede levantarse y cantar a Dios, llenar su carro de alabanza, llenar su casa de alabanza y tener, eso es un arma poderosa para destruir fortalezas del enemigo. Sobre todo, escúchame, cuando te sientas tentado a quejarte, cuando te sientas quejado a deprimirte, ahí alaba a Dios y vas a ver la victoria. Muchas personas reducirían su desierto, su tiempo de crisis, su tiempo de prueba, si alabaran a Dios. Si Israel no se hubiera quejado, no hubiera demorado 40 años en el desierto. ¿Por qué se demoró? Por quejarse. Entonces tu situación no cambia porque hay queja, pero cuando alabas a Dios, ahí hay poder en esa alabanza. Y ahora sí, pilas con esto. La gente va a querer darte la alabanza a ti. Y yo se lo digo mucho cuando estoy enseñando este tema, porque cuando nos convertimos en guerreros espirituales, nos convertimos en libertadores. Somos usados por Dios para liberar a la gente y ocurren sanidades y milagros. Y cuando eso ocurre, la gente viene y te dice: gracias. Me dicen: gracias, pastor. Y yo: Señor, gloria a ti. Bendito tu nombre. Toda gloria es para Dios. Nunca recibas la alabanza de la gente. Toda alabanza es para Dios. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Diga: soy lo que soy por la gracia de Dios, no es por mí. Entonces, cuando ayudes a alguien y la persona te dé gracias a ti, dile: no, dele gracias a Dios. Yo solo soy un instrumento que Dios usó. Dios me usó ya, pero no soy yo. Es toda gloria para Dios. Porque si estamos aquí es por Dios. Yo voluntariamente no estaría aquí. Yo estoy aquí es por la misericordia de Dios. Yo no estoy aquí porque yo quisiera. Estoy aquí porque Dios tiene misericordia de mí. Usted está aquí porque Dios tiene misericordia. Entonces, pila con ese poder que hay en la alabanza. Hay poder espiritual. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen maldiciones cuando le damos toda la alabanza a Dios. Y dice: y Jehová estaba con él. Qué importante que todo ministro de alabanza tenga en su vida la presencia de Dios. Y dice que los sirvientes de Saúl identificaron esto y por eso lo fueron a llamar a David. O sea que cuando la presencia de Dios está en una vida, en una familia, en un líder, en un mentor, en un pastor, en una iglesia, la gente comienza a dar el voz a voz y se comienza a saber que hay una persona ungida, un hombre ungido, y dice allí: y que sabe tocar. Qué bendición eso. Número 4, el poder del nombre de Jesús. Marcos capítulo 16 verso 17. Marcos 16, 17. El poder del nombre de Jesús. Dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo? En mi nombre. Dígale que está lo suyo: el poder del nombre de Jesús.
En mi nombre. Entonces no es en nuestro nombre, no es en nuestra fuerza, es el nombre. En el nombre de Jesucristo sale todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesucristo. Ahora les enseñamos en el diplomado de consejería pastoral que cuando utilizas el nombre de Jesús tienes que ser muy específico, porque hay muchos Jesús en el mundo. Aquí tenemos uno, Jesús Albeiro. O sea, hay mucho Jesús. Entonces tiene que ser específico. En el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz, descendió al infierno y resucitó al tercer día. Porque aún brujos y hechiceros usan el nombre de Jesús. Pero ¿de qué Jesús están hablando? Muchos dicen en el nombre de Dios. ¿De qué Dios estamos hablando? Ahora que estudiemos demonología, en cada región los demonios son dioses con minúscula. Los demonios son dioses con minúscula en diferentes regiones, en diferentes montes donde se aparecen, donde se manifiestan. Se manifestó en Fátima, ahí está. Se manifestó en Lourdes, se manifestó en el Carmen, se manifestó en las Lajas, y ahí le ponen el nombre, porque las potestades y los principados no son omnipresentes, no son omnipotentes. Entonces Satanás delega un príncipe en cada lugar y en cada territorio. Por eso no puedes decir solo en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Te vas, sales ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dice el verso 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esa es la victoria en la batalla espiritual. ¿Cuál, pastor? ¿Por qué ese nombre tiene tanto poder? Porque es Dios hecho hombre, y con su carne Él pagó el precio por los pecados, y con su cuerpo, por eso es tan hermosa la cena del Señor. Este domingo tenemos cena del Señor. Este domingo vamos a partir el pan. Este domingo vamos a tomar el vino, y eso tiene mucho poder, porque es Dios manifestado en carne. Por eso cuando tú dices en el nombre de Jesús, el diablo no puede soportar eso, porque fue como hombre, el primer hombre, Adán. Escuche por qué el nombre de Jesús tiene poder. Es que eso no es de decir por decir, nombre de Jesús y ya no. En el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz, resucitó al tercer día, te va, para ser específico, que el demonio sepa que es el que vino en carne y sangre. ¿Por qué tiene tanto poder? Porque el primer Adán le entregó la tierra a Lucifer, a Satanás, se lo entregó. Cuando pecó, le entregó el poder. Y entonces Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás. ¿Por qué? Porque Adán se lo entregó. Adán y Eva, cuando tomaron el fruto prohibido, que Dios les dijo que no lo coman, y lo tomaron y desobedecieron a Dios, en ese momento Satanás tomó la autoridad. Pero cuando tú dices en el nombre de Jesucristo, es el segundo Adán. Es el segundo Adán. El segundo Adán que murió, que dio su vida. Ahí está el poder. En ese nombre, por eso ese nombre tiene tanto poder, porque es el que pagó. El que pagó. Entonces cuando dices en el nombre de Jesucristo, los demonios saben lo que está diciendo usted. Está diciendo que la deuda está pagada, está diciendo que esa enfermedad es ilegal. Esa maldición es ilegal, esa ruina es ilegal. En el nombre de Jesucristo, sale ahora. Y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. El segundo Adán restituyó lo que el primer Adán perdió. Ahí está otra arma espiritual que tienes en tu guerra espiritual. Quinta, la armadura de Dios. Está en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18. Por causa del tiempo no alcanzamos a analizar cada parte, pero lo estaremos haciendo en una próxima oportunidad donde veamos qué significa. Ahora, lo que quiero decirles hoy es que es un estilo de vida. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 12 al 18. Tienes una armadura, oiga, desde la cabeza hasta los pies, con escudo y con espada, con todo, hermano, con todo. ¿Qué es la armadura de Dios? Algunas personas oran y proféticamente dicen: me pongo el yelmo, me pongo el calzado. ¿Puede hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pero el verdadero sentido de la armadura de Dios es un estilo de vida. Un estilo de vida. Le dejo de tarea estudiar la armadura de Dios y cada uno de sus implementos. El yelmo, que es el casco, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu. Le dejo de tarea que lo estudie. ¿Cuál es el verdadero sentido? Un estilo de vida, una conducta. Ahora, si usted por fe dice, yo voy a activar ahorita, pues hágalo. Porque la fe es una locura para el mundo. Pero el verdadero sentido de la armadura de Dios, ¿cuál es? Un estilo de vida, una conducta diaria, una conducta que te lleva semanal, mensual y ya se te forma en tu vida. Eso es la armadura de Dios. Número 6, el poder de la cobertura espiritual. El poder de la cobertura espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, por eso yo tengo autoridades espirituales. Yo tengo a quien le entrego mis diezmos, yo entrego mis reportes, yo entrego voluntariamente. Nadie me obliga a hacerlo. Pero yo voluntariamente lo hago, porque yo tengo entendimiento que en el mundo espiritual la cobertura tiene mucho poder. Dile que tal lo tuyo, hay poder en la cobertura espiritual. Mire, por eso usted no puede andar solo haciendo lo que a usted le parece. Y yo le recomiendo a todo el equipo de guerreros que Dios está levantando en Vida Nueva Internacional, no vaya sin esa cobertura. Pida permiso. Sométase, dice la Biblia. Voluntariamente tú te sometes. Y esto le cuesta mucho a algunas personas, les cuesta muchísimo. Someterse, sujetarse, pedir permiso, informar, avisar, pedir la bendición para ciertas cosas. Entonces tú quieres ir a hacer un evento, pide permiso, pide cobertura, pide la bendición de tus pastores, pide la bendición de tus autoridades. El mundo espiritual, los demonios tienen jerarquías. Está Satanás, luego principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando tú estás sujeto bajo una autoridad, ahí hay un manto poderoso. Entonces, mira, aquí tuvimos la semana pasada al pastor Alejandro Huacas. Es un ministerio, el ministerio del pastor José Satirio dos Santos, es un ministerio que bendice a las naciones de la tierra. Es uno de los ministerios de más honestidad, de más integridad, de más transparencia y de más avance. Y el hecho de que el pastor Alejandro haya estado aquí, nos haya bendecido, nos haya compartido y yo le entrego nuestros reportes, eso nos está cobijando de una bendición impresionante. Cuando el Señor me dijo Vida Nueva, solo no, tienes que agregar la palabra, el Espíritu Santo me dijo internacional. Yo dije, ¿qué es eso, Padre? Si solo estamos en Pasto, Vida Nueva Internacional. Y entonces viene esta cobertura espiritual, eso tiene mucho poder. Una de las primeras liberaciones que hice, yo la hice bajo autoridad. Y cuando vi a esa persona endemoniada, eso provoca susto inmediatamente. Claro, ver una persona que tú conoces normalmente, una persona que yo había visto muy educada, muy chévere, muy normal, buenos días, Dios le bendiga, y de pronto verla con sus ojos transformados, sus pelos alborotados, y sacudiéndose en una cama tipo película El Exorcista, y gritando y blasfemando contra el nombre de Dios. Inmediatamente eso es impresionante. La primera reacción que tú tienes es temor, asustarte. Al ver una manifestación demoníaca tú te asustas. Pero inmediatamente digo, yo estoy bajo cobertura espiritual. Entonces yo suelto la palabra y digo, vengo en el nombre de Jesucristo, yo soy hombre bajo autoridad y te vas.
La hermanita gritó, ¡ah! Y pum, quedó ahí desmayada, libre. Solo una palabra. ¿Cuánto se demoró esa liberación? Ni un minuto. Ni un minuto. Lo que me demoré en decir esas palabras. Vengo contra ti en el nombre de Jesucristo, estoy bajo autoridad y te vas. Entonces, pero hay muchas personas que no están bajo autoridad, que aún que estén aquí en la iglesia, están en Vida Nueva, pero son como cabritas, que no les gusta informar, que no les gusta avisar, que no les gusta sujetarse, que no les gusta pedir permiso, que no les gusta pedir bendición, que no les gusta estar en orden. Tú tienes que estar en orden. Tú tienes que estar en orden. Dígale que está al lado tuyo, hay poder en la cobertura espiritual. Tú tienes que estar bajo cobertura. Tú tienes que estar. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a tener liberaciones aquí. Y entonces en un momento ya tenemos unos ministradores, un equipo que me va a ayudar a las 5 de la tarde, a las 5:30, y otro equipo que me va a ayudar, me va a acompañar a las 7:30. En el momento de la liberación yo les digo ahora, tomen autoridad. En el momento que les digo, comiencen a ministrar, hay una cobertura de autoridad. Hay un orden, hay una jerarquía, y eso comienza a manifestarse el poder de Dios impresionante. Impresionante. ¿Vieron lo que sucedió en el Coliseo? Más de 2,000 personas y toda una cantidad de liberaciones en la platea, en la gradería. Es una cosa impresionante. Porque hay una autoridad, hay un orden, hay una jerarquía, hay un movimiento espiritual demasiado poderoso. Dígale que tal al lado suyo, dígale, no vayas sin la bendición de tus autoridades. No vayas sin la bendición de las autoridades. Tienes que ir bajo la autoridad espiritual, bajo la cobertura. Eso tiene poder. Eso tiene mucho poder. Pilas con eso. Pilas con eso. Porque por ahí salieron unos a hacer un exorcismo, dice la Biblia, unos hijos del tal Seba. Y se fueron a liberar a uno. Y la Biblia dice que esa persona endemoniada había golpeado a la gente que le había intentado liberar. Les había cacheteado. Y cuando vinieron estos muchachos, dice la Biblia, exorcistas ambulantes, y fueron, el demonio les habló y le dijeron, nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y la Biblia dice que el demonio saltó sobre ellos y los sacó desnudos. Les rompió la ropa, los raruñó, los mordió, los golpeó y salieron avergonzados. ¿Por qué? No estaban bajo autoridad. El mismo demonio les dice, nosotros sabemos, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Con qué autoridad vienen aquí a echarnos fuera? ¿Quién les dio la autoridad? Dígale que está lo tuyo, la autoridad es muy importante en el mundo espiritual. Muy bien, hagamos un resumen entonces de lo que estamos aprendiendo. Hoy estoy empezando con lo más básico, ¿no? Esto es lo más básico, esto es kinder de guerra espiritual. Ya vamos a ir avanzando y vamos a ir ya en cosas potentes. Pero tenía que poner el fundamento y por eso algunos ya conocen esto, pero tenemos que caminar en esto. Entonces, este es el kinder de la guerra espiritual y ya vamos a ir avanzando hasta que vayamos ya a universidad, especialización y posgrado en guerra espiritual. Entonces, armas de nuestra milicia. Número 1, el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. El poder de la palabra declarada. Número 2. Número 3, el poder de la alabanza. Número 4, el poder del nombre de Jesús. Número 5, la armadura de Dios, que ahí hay todo un arsenal. Número 6, el poder de la cobertura espiritual. Número 7, el poder del ayuno y la oración. Dígale que está lo tuyo, ayuno y oración. Ayuno y oración, eso tiene mucho poder. Entonces los bendigo, los felicito a los que están aquí hoy ayunando y orando. Eso tiene mucho poder, la oración y el ayuno. Número 7, el poder del ayuno y la oración. ¿Cuántos quieren ser guerreros espirituales? Tienes que ser una persona de ayuno. Tienes que ser una persona de ayuno, ayunar semanalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente. Nosotros en este mes de agosto con el equipo principal de la iglesia nos vamos a ir a apartar a una finca, nos vamos unos días de ayuno. Cada mes estamos ayunando. Estos días, 7 primeros días de agosto, estamos ayunando. En junio fue que hicimos 21 días de ayuno en enero, 7 días el mes pasado, ahora otros 7 días de ayuno, oración. Y mucha oración. Quédate
noches enteras de oración. Qué lindo lo que están haciendo nuestros jóvenes aquí en Vida Nueva. Este sábado, entre 40 y 50 personas, viernes para amanecer sábado. Jóvenes aquí toda la noche orando. Qué precioso. Porque un guerrero espiritual tiene que ser una persona de oración. ¿Cuántos quieren ser guerreros espirituales? Dígale que está al tuyo, no descuides el tiempo de oración. Noches enteras, mañanas enteras, tardes enteras. Nosotros aquí en la iglesia no tenemos ningún culto sin oración. Todo servicio, toda reunión que hay aquí, mínimo 1 hora de oración. Puros guerreros de oración, oración. Esto no es en nuestra fuerza. Eso no es en nuestras fuerzas. Mucha oración. Listo. Ahora, esto es lo primero que quería enseñarles sobre la guerra espiritual y es las armas de nuestra milicia. Ahora vamos a lo segundo, cualidades del guerrero. Cualidades del guerrero. Quiero que veamos las cualidades del guerrero y entonces nos vamos de aquí. Ciérreme las puertas, tranque, amárremelos a todos, nadie sale. No, mentira, yo sé que algunas personas tienen que salir por su trabajo, por sus hijos, pero voy a enseñar las cualidades del guerrero. Primera cualidad del guerrero espiritual. Para que usted sea un guerrero espiritual, ¿qué necesita? ¿Qué debo ser, pastor? ¿Qué debo hacer? Número 1, santidad. Primera cualidad del guerrero espiritual. Y esta es la clave del éxito. Iván, si tú me preguntas, pastor, ¿qué hago para que Dios nos abra las puertas a las naciones? ¿Qué vamos a hacer para que Dios se mueva? Santidad. Santidad. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. No podemos pretender que Dios nos use, que Dios se mueva y hacer liberaciones si no estamos en santidad. Y eso es lo más difícil de encontrar ahora, santidad. La santidad es un tema que se ha olvidado, que se ha dejado atrás, y es el tema en el que nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, sed santos, como vuestro Padre es santo. Sed santos. ¿Qué significa ser santo, pastor? Yo no me parezco ni a San Antonio, ni a San Roque, ni a San Francisco, o sea que me rapo aquí, me dejo aquí la bolita para ser santo. Santidad. Padres que me escuchan, madres que me escuchan, ministros que me escuchan, ¿cuál es el ataque más fuerte de Satanás? Robar la santidad. Atentos a esto. El diablo trabaja por territorios. Los demonios trabajan por territorios. Se lo dije hace un momento. En cada territorio quiere haber un Dios diferente. Mire que los dioses que tenemos aquí en Sudamérica, en los Andes, que se los voy a estar enseñando, son diferentes a los dioses nórdicos, son diferentes a los dioses de Persia, de Babilonia, de Egipto. Tú miras que en Egipto hay una cantidad de dioses. Egipto está en África. Y son diferentes a los dioses del Olimpo que están en Grecia. Y son diferentes a los dioses de los bárbaros y de los vikingos. Son otros dioses. Y otros dioses acá, por ejemplo, aquí en Sudamérica tenemos la Pachamama. Son diferentes manifestaciones, pero son demonios que se vuelven dioses en cada región. Entonces, para poder ellos posicionarse, tumban al hombre de Dios, tumban a la mujer de Dios, tumban al sacerdote, tumban a la profeta de Dios. Los tumban, ¿para qué? Para poder ellos entronarse. Atentos a todos los que me escuchan. Eso es lo que ha sucedido en Pasto. Pasto está en un lugar alto. Pasto es un lugar central. Estamos ubicados exactamente en el nudo de los Pastos. Para los que me ven de otras culturas y de otras regiones, la cordillera de los Andes, precisamente aquí en Nariño, es donde comienza a extenderse para Colombia y se ramifica en 3. La cordillera de los Andes se vuelve en 3: cordillera oriental, occidental y central. Y aquí en Nariño es donde comienza la ramificación. Aquí en Pastos, el conjunto de montañas hacen lo que se llama el nudo de los Pastos, y de allí viene nuestro nombre, una posición geográfica. La mayoría de iglesias
que un día crecieron, que un día fueron significativas y que un día fueron importantes en Pasto, han caído. Han caído. ¿Por qué? Para que el demonio pueda tomar potestad, autoridad de un lugar, los sacerdotes tienen que caer, tienen que pecar. Y cuando viene el pecado y se pierde la santidad, allí se pierde la guerra espiritual. Dile que está lo tuyo: si pierdes la santidad, pierdes la autoridad y pierdes la potestad y pierdes la guerra espiritual. Por eso, en el nombre de Jesús, llamo a toda la iglesia a estar todos los días intercediendo, orando y ayunando por sus pastores. Que siempre estemos en santidad, que Dios guarde nuestro matrimonio, que Dios guarde nuestro hogar. Entonces yo he entendido el poder que tiene mi matrimonio, que tiene el ser un esposo fiel, que tiene el ser un padre. Y por eso yo le enseño a mi equipo: mi prioridad es mi hogar, no la iglesia. Mi prioridad no es la iglesia, mi prioridad es mi hogar. Porque todo pastor y toda pastora que pierde su hogar, pierde su autoridad, pierde la potestad, pierde el dominio. Si pierdes tu santidad, pierdes la autoridad. Quiere poder, quiere autoridad, se requiere santidad. Y eso requiere cuidar el hogar, cuidar el matrimonio, cuidar los hijos, cuidar tus ojos, cuidar tu corazón. Yo no puedo pretender su nombre de autoridad con un corazón resentido, con un corazón amargado. Entonces, esto es muy importante y hoy tenemos que analizarlo. ¿Qué es santidad, pastor? Es consagración. Consagrarse. ¿Qué es consagrarse? Es dedicarse. Usted dice: yo dedico mi vida a Dios, yo dedico mis ojos a Dios. Mire, ustedes que han programado estos 4 días de seminario, de guerra, de estar aquí, levantarse a las 4 de la mañana, porque para estar aquí a las 5 hay que estar como mínimo a las 4 ya levantado. Eso es consagración. Está consagrado. Hay personas que se han consagrado al deporte. Están consagrados al deporte. Hay otros que están consagrados al estudio. Están consagrados. ¿Qué significa consagración? Dedicación. Entonces, cuando tú estás consagrado, la santidad es estar consagrado a Dios. Significa dedicado a Dios. Dedico mi mente, dedico mi cuerpo, dedico mi corazón, dedico mi vida a Dios. Y eso significa, escriban esto, renunciar a mis derechos. Escriba: renunciar a mis derechos. Yo tengo derecho a manejar mi plata como yo quiera. Yo tengo derecho a mi juventud, disfrutarla, vivirla. Yo tengo derecho. No, no tienes derecho. ¿Quieres ser un guerrero espiritual? Tienes que renunciar a tus derechos. Tienes que renunciar a tus sueños. Tienes que renunciar a tus planes. Tienes que renunciar a tus gustos. Guerrero espiritual, los hombres que están casados, los compañeros de trabajo te van a decir: tienes derecho, trabajas duro, todo para darle a tu esposa, todo para darle a tus hijos. Tienes derecho a una canita al aire, tienes derecho a tener una aventura. Y el hombre de Dios, el guerrero espiritual, dice: no, no tengo derecho, porque ya no es mi vida, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos quieren que Vida Nueva sea impactante en las naciones de la tierra? Tienen que orar para que su pastor esté en santidad. Tienen que ayunar, tienen que interceder. Dios, danos un pastor, porque la Biblia dice: heriré a los pastores y las ovejas serán dispersadas. Miren los escándalos que han sucedido en las iglesias aquí en Pasto. Escándalos vergonzosos. Y mucha gente ya no quiere nada de Dios, ya no quiere nada de la iglesia. Ya no quieren, porque dice: mírelo, mírela, mírela, la pastora, mire la profeta, mire. Y ya no creen. ¿Cuántos quieren que la gente crea? Somos cartas leídas. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva con nosotros. Un guerrero de autoridad es un guerrero de santidad. Y santidad es consagración. Y consagración es dedicación. Estar dedicado a tu Dios. Estar dedicado a tu Rey. Y entonces eso significa renunciar a tus derechos. Ya está ahí anotadito. A tus placeres, a tus gustos, a tus pasiones. Estar consagrado es decir no al pecado y sí a Jesús. Entonces, hoy en día la santidad se ha perdido. La santidad se ha olvidado. La santidad se ha devaluado y necesitamos volver a valorar la santidad y la consagración en el nombre de Jesús. Acompáñeme a Levítico capítulo 19, versículo 28. Porque ¿qué está sucediendo hoy? Que hoy ya no hay poder espiritual.
Hoy ya no hay santidad. Dice la palabra de Dios, Levítico 19:28. Primero en la 60, hija. En la Reina Valera 60. La palabra de Dios dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ahora sí, en la PDT, palabra de Dios para todos, dice: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. Oiga esto: ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. En el tiempo que vivimos, hasta supuestos pastores y supuestas pastoras y supuestos ministros de alabanza ya se tatúan y ya se ponen aretes. Ya no hay diferencia entre el siervo de Dios y el impío. Quiere autoridad. Yo estoy hablando a los guerreros espirituales. Yo no estoy dictando hoy discipulado 1, fundamentos 1. Yo estoy hablando guerrero, estoy entrenando guerrero. Quiere autoridad espiritual. Por eso ya no hay autoridad espiritual hoy. Ya no hay liberaciones. ¿Por qué? Porque ya no hay santidad, ya no hay consagración. Entonces, hoy en día tú puedes ver a los ministros de Dios ya poniéndose sus aretes, poniéndose sus tatuajes. Y la palabra de Dios es clara. Pero es que eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Este es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera. Dice: no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Si tú miras mi cuerpo, yo no tengo ni un solo tatuaje. Tengo cicatrices, pero yo no tengo tatuajes. ¿Por qué? Porque yo aprendí esto en la Biblia cuando yo comencé en mi vida espiritual. ¿Y usted no se toma un vinito, pastor? Yo no me tomo un vinito. ¿Y una cervecita para la sed? No me tomo una cervecita. ¿Por qué? Porque yo estoy consagrado a Dios, yo estoy dedicado a Dios. Eso no significa que seamos perfectos, eso no significa que no cometamos errores, pero sí significa que estamos dedicados a Dios. ¿Cuántos quieren ser guerreros espirituales, tener poder, impactar al mundo? Entonces, esto es lo que está impidiendo que haya un impacto en el mundo espiritual. ¿Qué? El pecado, la liviandad, la tibieza, el conformarse a este siglo, el conformarse a este mundo, el parecerse a este mundo. No, tú tienes que estar consagrado a Dios. Tú no puedes pretender ser un guerrero espiritual y estar viendo pornografía. Tú no puedes pretender ser una guerrera espiritual y estar chateando con otro hombre que no es tu esposo. Tú no puedes pretender tener autoridad espiritual y estar robando, estar mintiendo, tener odio, tener amargura en tu corazón. El guerrero espiritual debe tener santidad en su vida, santidad en su corazón. Eso se llama dedicarse a Dios. Mire, lo que nosotros hacemos con mi esposa, de todo lo que Dios nos da, nosotros lo dedicamos al Señor. Nosotros apartamos nuestro diezmo para el Señor. Y lo hacemos voluntariamente. Eso es consagrar nuestros ingresos, consagramos nuestros recursos. Entonces, tengo consagrado mi cuerpo al Señor, pero también tengo consagrado mi dinero al Señor, mis ingresos al Señor. De todo lo que Dios me da, mi diezmo aparto para Dios. ¿Qué es eso? Consagrado a Dios, apartado para Dios. Entonces, escriban esto por favor allí. Santidad es apartarse para Dios, consagrarse para Dios. Acerca de los tatuajes, si usted llegó a Cristo tatuado, bueno. Si usted llegó a Cristo con arete, bueno. Pero ya en Cristo, estando en la iglesia, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, tú ya no puedes volver atrás. Tú ya no puedes volver a prácticas que son del mundo, a prácticas que son de los impíos. No, tú ya eres un hijo de Dios. Es que es la moda. No, esto no se trata de moda, se trata de santidad. Ahí está la autoridad, ahí está el poder espiritual. Entonces, aún de tus dinero y tus recursos, si tú quieres ser un guerrero espiritual, tú tienes que ser fiel en tus diezmos, tú tienes que ser fiel en tus ofrendas, tú tienes que ser fiel en tus primicias. No puedes ser un guerrero espiritual, no puedes pretender tener autoridad y los cielos abiertos si tú no diezmas, porque le estás robando a Dios. Y la gente dijo: ¿robará el hombre a Dios?
Y dice, pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y el que está al lado tuyo, eso es autoridad espiritual. Mire, muchos de los hogares, cuando vayas usted a administrar liberación y guerra espiritual, una de las cosas fuertes que hace el diablo es ruina, pobreza. Dice que él vino a robar, matar y destruir. Entonces, en los hogares, en las vidas, en las familias, hay ruina. Ahora que venga la gente en la noche a la liberación, yo tengo autoridad espiritual para reprender a la ruina, porque yo soy un hombre que diezma. Yo soy un hombre que le da a Dios lo que es de Dios. Entonces se va fuera toda ruina en el nombre de Jesús de la vida. Mire, las ruinas como son como demonios que traen esa pobreza, esa escasez, esa miseria. Y la gente vive endeudada, y la gente vive problemada, y la gente vive quebrada, y la gente vive rota. Pero cuando el guerrero espiritual es una persona de diezmo, tiene autoridad en esa área también. ¿Cuántos quieren santidad? Son cualidades del guerrero. Entonces tenemos allí, número 1, consagración. Número 2, decir no al pecado y sí a Jesús. Número 3, no tatuajes, aretes o símbolos diabólicos. Imagínense eso. Número 4, pornos, huir de la fornicación, huir del adulterio, huir. Si estás pecando, no prosperarás. Y muchas personas están en pecado y se enojan contra Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué en la iglesia no avanzo? Y están buscando títulos dentro de la iglesia, están buscando cargos dentro de la iglesia y están en pecado. No vas a avanzar. Si estás en pecado, no vas a prosperar. Tienes que renunciar a ese pecado para poder avanzar y para poder crecer. Tienes que renunciar en el nombre de Jesús. Ahí está la autoridad espiritual. Entonces debes renunciar al pornos, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a toda práctica homosexual, a toda práctica lésbica, a todas las prácticas del mundo. Tienes que renunciar para ser un guerrero de autoridad espiritual. Por eso, en un proyecto que tenemos en estos días, a un equipo en el que estamos en el ayuno, les dije, 2 requisitos vienen en el ayuno. Número 1, arrepentimiento. Número 2, oración. Arrepentimiento es esto. Señor, yo renuncio a esto, yo te pido perdón a eso, porque eso abre puertas al enemigo y ahí el enemigo tiene autoridad. Pero si tú tienes arrepentimiento en tu corazón y tú dices, Dios, yo he pecado, yo he hecho lo malo, pero hoy me aparto y me consagro a Dios. Hoy dedico mi cuerpo, templo del Espíritu Santo. Hoy dedico mi juventud, dedico mis finanzas, dedico mi hogar, dedico mi vida a Dios. Ahí hay poder espiritual y los demonios temblarán donde llegues. Y cuando vayas a orar habrá milagros, habrá sanidades, habrá respuesta, habrá liberación. Los cielos se te van a abrir en el nombre de Jesús. Así que la guerra espiritual comienza con esta santidad en el guerrero espiritual. Y también escriban eso allí, ser fiel en mis diezmos a Dios. El pastor no sabe qué Dios te entregó, qué bendición te llegó, pero cuando tú en el secreto dices, yo he decidido ser fiel a Dios, de todo lo que Dios me da, entonces Dios lo ve, el mundo espiritual lo ve. Y eso empieza a tener un efecto en el mundo espiritual, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos quieren autoridad espiritual? ¿Cuántos quieren ser guerreros espirituales? Santidad. Santidad. Apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que deshonra a Dios, apartarnos de lo que desagrada a Dios, cortar con relaciones que desagradan a Dios. Y eso a veces puede llevar a perder dinero, perder amigos, incluso perder la familia, no importa. Santidad puede llevar a perder tu juventud, perder una oportunidad, no importa. Todo lo que perdamos por causa de Jesucristo es basura. Todo lo que se vaya por causa de Jesucristo es basura. El apóstol Pablo dijo, todo lo que he ganado, todo lo que he aprendido lo tengo por basura con tal de recibir a Cristo. El guerrero espiritual debe estar en santidad. Y eso implica la obediencia. Santidad también es, lo más importante, escriban allí, obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a la palabra de Dios. La cualidad más importante que puede desarrollar un guerrero espiritual es obediencia. Escriba ahí en mayúsculas en sus notas, obediencia. Pregunto,
¿Le obedeces a tus padres? ¿Le obedeces a tus pastores? ¿Eres obediente? Pregunto, ¿te caracterizas por ser desobediente o por ser obediente? ¿Qué te caracteriza a ti? ¿La desobediencia o la obediencia? Un guerrero espiritual debe ser caracterizado por la obediencia. Que tus padres puedan decir, él es obediente, ella es obediente. Que tus pastores puedan decir, él es obediente, ella es obediente. Que Dios diga, él es obediente, él es mi hijo que me obedece, ella es mi hija que me obedece. Pero algunas personas, Dios les dice, no vaya, y lo primero que hace, ir. No vaya, y lo primero que hace, ir. Y Dios le dice, vaya, y no va. Son desobedientes, tercos, hermano, testarudos. Tienes que ser obediente. ¿Quieres ser guerrero espiritual? Tienes que ser obediente y decirle, sí, Padre, amén, lo que tú digas, Padre, yo lo haré. Ayúdame, porque no es fácil. Ayúdame, Dios, a ser obediente a mis padres. Ayúdame, Dios, a ser obediente a tu palabra. Pero si no eres obediente, no calificas como guerrero espiritual. No hay autoridad, no hay manifestación en la desobediencia. Hay que obedecer. Y la obediencia es difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las cosas que tus padres te ordenan, tus pastores te ordenan, y la Biblia te ordena, la palabra de Dios te ordena, va en contra de tu gusto, va en contra de tu corazón, va en contra de tu comodidad. Claro, la obediencia es incómoda. La obediencia es contraria. La obediencia es difícil. Por eso dice la palabra, muchos son llamados y pocos escogidos, porque la obediencia no es fácil. La obediencia es dura, pero la obediencia, dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para cumplir, para guardar todo lo que Jehová tu Dios te dé. Bendito en la ciudad y bendito en el campo. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito tu trabajo, bendito para el obediente. Pero acontecerá si no obedeces, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldita tu arteza de amasar. Ahí viene la frustración. Y con esto termino. Le pregunté a alguien, ¿qué crees que significa bendito? Y dice, bendito, bueno, dice, eso quiere decir bueno. Y le digo, maldito, malo, dice, eso quiere decir malo. Digo, te voy a explicar bien, ¿qué significa bendito? Significa feliz, feliz, dichoso. Y maldito, ¿qué significa maldito? Triste, desgraciado, desdichado, frustrado, frustración. Una persona bajo maldición se siente frustrada, que nada le sale bien, y la persona lo dice, nada me sale bien, todo me sale mal, todo me sale mal. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Por desobediente, por desobediente. Pero si tú le obedeces a Dios, dice, feliz, bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu canasta y tu arteza de amasar, bendito. Pero si eres obediente, entonces, ¿cuál cualidad debes desarrollar para ser un guerrero espiritual? Sí, Señor, no, Señor, como ordene, Señor. ¿Qué ordena? Como ordene y cumplida su orden. Ese es el lenguaje militar, ese es el lenguaje de un guerrero espiritual. Un guerrero espiritual le dice a Dios que ordena, como ordene, cumplida su orden. Ahí hay autoridad espiritual. Cuando estás sujeto, cuando eres obediente a la palabra de Dios, y hay santidad. Entonces, ¿cuántos quieren levantarse como guerreros espirituales, hermano? Que Dios te use como un libertador, que Dios te use con una unción poderosa. Entonces tienes armas, muchas, pero terminamos hablando hoy sobre las cualidades del guerrero. También hay una parte que nos corresponde a nosotros, y la cualidad que nos corresponde a nosotros es santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es superficial, es del corazón. No es lo que se ve. Lo que se ve es hipocresía.
Lo que no se ve, esa es la santidad, lo que no se ve, lo que está en mi corazón, lo que está en mis pensamientos, lo que está en mi conducta, esa es la santidad. Y allí Dios te abrirá puertas que ni te imaginas, y allí Dios te levantará de una forma que ni te imaginas. Una cosa impresionante, Dios hará milagros, sanidad, y Dios se moverá.